bienvenidos a este tiempo de enseñanza de la palabra del Señor. Te habla el pastor José Díaz, soy pastor de la iglesia Nubio y Fuego y me da gozo, me da gusto poder compartir con ustedes más de la palabra del Señor. Eso es, ¿no? Recuerda que estamos ahorita en esta serie y esta serie le llamamos Historias para Padres, ¿ok? El tema del día de hoy que tenemos es legado a los hijos. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Cómo estamos instruyendo sus vidas? ¿Qué estamos haciendo para hacer la diferencia? Y entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que aprender y tomar todo lo que Dios ya nos ha enseñado y nos sigue enseñando a través de su palabra, a través de la Biblia. Entonces tenemos que pensar qué legado estamos dejando, y si no sabemos cómo dejar un legado, porque a lo mejor todos podemos pensar que le podemos dejar propiedades, vehículos, dinero, joyas, lo que sea. ¿Sí? Sin embargo, eso no quiere decir que le estemos dejando cosas correctas. Eso les va a ayudar, por supuesto, pero no es todo. ¿Sí? Algo que nosotros tenemos que aprender como padres es primeramente es que no todas las cosas le ayudan a Dios. ¿Sí? Hay cosas que a lo mejor les pueden estorbar, ¿no? Si de repente tienen más amor al dinero, quiere decir que se van a preocupar más por el dinero, que incluso por el bienestar de su familia, pensando que tienen que dejar un buen dinero y un buen sustento para que puedan vivir, pero tal vez eso se convierta en que tengan que trabajar mucho más, en que tengan más los ojos puestos en las riquezas que en el corazón de los hijos. Por eso es que el tema del día de hoy es qué legado estamos dejando a los hijos, las decisiones que nosotros tomemos con nuestros hijos y que les enseñemos a ellos a tomar también con su familia en el futuro, o a lo mejor ya en este momento con nuestros hijos que estén casados. Bueno, creo que va a determinar también cosas en el rumbo de familias. Por eso es importante, ¿no?, que nosotros podamos ser aquellos que puedan instruir con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios, y a través del Espíritu Santo que nos ayude también a poder tomar decisiones sabias y correctas, ¿no? En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente, ¿sí? Está hablando de los obispos, esta parte del capítulo, pero habla de los requisitos de los obispos. Y dice así, que gobiernen bien su casa. Y después continúa diciendo que tengan a sus hijos en sujeción, ¿sí?, con toda honestidad. Y esto es importante porque si nuestros hijos no están de manera honesta, correcta en nuestra casa, quiere decir que a lo mejor están por otras situaciones, ¿sí?, que puedan ser equivocadas, puedan ser erradas, puedan ser mal direccionadas, pero no estén sujetos al Padre, vamos pues, con toda honestidad. Y continúa este texto en el versículo, estoy hablándote del versículo 4 y del versículo 5 de 1 Timoteo capítulo 3, pero dice, el que no sabe, así empieza con un paréntesis, dice, el que no sabe gobernar su casa, ¿sí?, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, si nosotros no aprendemos a gobernar bien nuestra casa, ¿cómo vamos a cuidar de las cosas de Dios? Digo, y esto también es algo tremendo para nosotros como pastores, porque, bueno, a final de cuentas, como pastores cuidamos iglesia, aunque la iglesia es de Cristo, ¿no? Él dice la misma palabra que Él la compró con su sangre. Entonces, pero la semejanza que nos deja, ¿sí?, Dios en su palabra precisamente es lo mismo que nosotros hacemos en nuestra casa, ¿sí?, es lo mismo que tenemos que aplicar en la iglesia. O sea, la familia en casa nos demuestra, nos enseña, nos revela a Dios, ¿sí?, diseños de cómo tenemos que empezar a tratar también con la iglesia. Y así como podemos tener hijos berrinchudos y podemos tener hijos que sean todo amor, o sea, estoy hablando en general que puede haber todo este tipo de situaciones en la iglesia, pero también podemos tener eso mismo en la casa, ¿no? Y a veces pues también tenemos que aprender qué tenemos que hacer. Pues es importante qué legado estamos dejando a nuestros hijos, ¿sí?, el día de hoy. Y bueno, quiero que me acompañes al libro de Primera de Samuel, ¿sí?, capítulo 8, versículo 1. Y vamos a leer una historia precisamente que es muy interesante y ahorita te voy a comentar algunas cosas, ¿ok? Entonces, Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1, dice así. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora
un rey que nos juzgue, ¿sí? Como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Sí? Esta es una porción fuerte para un padre que realmente es el último juez que puede haber precisamente con Israel. Y como último juez que existe, bueno, él es el que terminaba haciendo las cosas de Dios para con el pueblo. Entonces este era este juez. Y sin embargo, bueno, aquí todo el pueblo lo que hace es que se empieza a levantar por algunas situaciones. Yo quiero detenerme ahorita en la primera, ¿sí? Porque el pueblo lo primero que empieza a hacer es que empiezan a ver que los otros reinos alrededor tenían un rey. Y era a lo mejor tal vez una pregunta para ellos, era ¿por qué nosotros no tenemos un rey? Si el rey los cuida, si el rey los guarda. Y yo creo que hoy en día muchas veces podemos estar con algo igual, en el sentido de que ¿por qué no tenemos un carro como la familia de allá? ¿Por qué no tenemos las mismas cosas que tienen los hijos? ¿Por qué no tengo el mejor trabajo como el que tiene la otra familia? Y a veces estamos comparándonos. Sin embargo, se nos olvida, y creo que ahí tenemos que entender de que nosotros dependemos de Dios y que cada familia es diferente definitivamente. Entonces, Dios tiene un propósito para cada familia y creo que tenemos que entender cuál es el propósito de Dios para cada una de las familias, para cada uno de nosotros en la familia. Pero si es que nosotros creo que no tenemos que estar buscando, ¿sí? A ver qué rey llega a nuestra vida, qué cosa se levanta en gobierno precisamente para que pueda ser igual a las otras familias, cuando debemos de entender que somos únicos para Dios. Amén. Entonces, bueno, aquí es una primera situación. Después también dentro de todo este texto, creo que es un buen pretexto el que todo el pueblo de Israel en este tiempo, ¿sí? Todo el pueblo lo que dicen es que empiezan, ¿sí?, por decirle a Samuel, ¿sí?, con sus hijos. O sea, es atrevido el asunto, pero el pretexto para todo el pueblo fue el testimonio de los hijos. Los hijos no eran buenos, ellos eran jueces también, pero todo el pueblo sabía lo que hacían, lo veían, tanto que le dicen que sus hijos también eran jueces, pero no eran conforme a él. O sea, no hacían las mismas cosas que él, no eran sabios, no eran justos, no eran correctos, sino que se habían corrompido a través de la riqueza sus hijos, ¿no? Y yo creo que hoy en día nosotros podemos ver en muchas familias una similitud, por ejemplo, cuando alguien deja un buen puesto en la empresa y de repente queremos que nuestros hijos entren en la misma empresa con un buen puesto, pero y que quede claro que no es malo. El punto aquí es de que creo que tiene que llevar toda una enseñanza, el hecho de que puedan tener un puesto. Si los hijos no han servido en la casa, si los hijos no saben ni siquiera tender su cama y que nosotros le estemos llenando de cosas y le estemos facilitando todo el reino que nosotros estamos moviéndonos, creo que no sería correcto también. Sí, creo que tenemos que enseñarles cosas como misericordia, como amor, como gozo, como justicia de parte de Dios, como temor a Dios. Esas son las cosas que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. De otra manera se van a terminar yendo. No podemos decirle a nuestros hijos que el valor de la familia se mide por las riquezas que tengamos. Porque también digo, no es que a veces creo que es una línea tan delgada que si a nuestros hijos no le estamos enseñando cosas, valores, sobre todo en la familia, hoy en día creo que se terminan desviando por cosas más vanas, por el dinero, empiezan a tomar el amor al dinero. Y yo quiero aquí tocar ese punto rapidísimo. No es malo el dinero, los malos somos nosotros. Porque el dinero sigue siendo una herramienta, sigue funcionando igual, lo podemos seguir utilizando, por supuesto. Y quien tenga mucho, pues gloria a Dios. Y quien no tenga, pues ore a Dios, ¿no? También. Pero el punto es de que nosotros creo que tenemos que ser justos con todas las cosas en la familia, ¿sí? Nuestra familia no está determinada por el dinero. Nuestra familia debe de estar determinada por las cosas de Dios, ¿sí? Aquí la segunda situación que yo veo es de que hay un pueblo que empieza a tomar una determinación, ¿sí?
por el testimonio de los hijos. Sabes que muchas veces familias alrededor de nosotros, familias que tal vez nos conocen, a veces puedan llegar y tomar una determinación, por ejemplo, de continuar tomando nuestra amistad, continuar siguiendo a nuestro lado, tal vez por el testimonio de nuestros hijos. ¿Cuántos casos no hemos escuchado, nos hemos enterado tal vez, o los hemos vivido, en donde tal vez los hijos de cierto líder, los hijos de cierta familia, de repente se corrompieron en cosas que no eran correctas? Y entonces, ¿qué sucede? Mucha gente alrededor lo que termina haciendo es huyendo, pidiendo cosas diferentes, pidiendo cómo dejarlo. O sea, levantamos un rey, levantamos a alguien que nos gobierne. ¿Por qué? Porque el que nos está juzgando realmente no tiene un buen testimonio y hay un buen pretexto. Aunque Samuel, digo, creo que si leyendo todo lo que es la historia de Samuel en la palabra del Señor, se comportó de manera justa. De hecho, en un versículo anterior, en el capítulo 7, versículo 17, que es el último versículo, antes de leer ahorita la porción que que te acabo de leer, pero dice que después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar a Jehová. ¿Sabes desde dónde aprendió él a juzgar a todo un pueblo? En casa. La pregunta es, ¿y los hijos? Muchas veces nosotros podemos estar metidos en el servicio, pero nuestros hijos de manera honesta, como lo acabamos de leer también con Timoteo, primera de Timoteo, tal vez no están de manera honesta. Tal vez nuestros hijos no están siguiendo las cosas que nosotros, no están compartiendo el gozo, no están compartiendo la alegría, no están compartiendo tal vez la enseñanza de parte de Dios que podemos dejarle. Porque a lo mejor o hemos forzado la palabra, porque tal vez hemos corregido de manera incorrecta, porque hemos hecho lo que nosotros creemos que es correcto, cuando en realidad nosotros debemos de preguntarle a Dios qué es lo correcto, que Él nos guíe, que nos dé sabiduría para poder guiar tanto a nuestra familia. ¿Sí? Samuel era un hombre correcto, que lo que hacía es que aprendió el modelo de gobernar. El modelo de gobierno que él aprendió para poder gobernar a Israel fue en su casa. Y dice que ahí levantó un altar. Y sabes, yo creo que nosotros el modelo para poder juzgar una iglesia, una nación, un país, realmente es desde casa. El modelo que nosotros tenemos que empezar a ver es en casa, ¿sí? Tal vez nuestros hijos tomen decisiones equivocadas. Por supuesto se pueden equivocar. Pero qué mal cuando de repente los hijos no sigan el camino que nosotros les hemos dejado en el Señor. Por eso esta es la importancia también de que nos levantemos nosotros los padres y podamos instruir a nuestros hijos desde edad temprana, que podamos nosotros también llevarlos de la mano a que puedan conocer y que el cumplimiento de la palabra del Señor sea multigeneracional como Él lo ha prometido a través de mí, a través de mi hijo, a través de mis nietos, a través de toda mi descendencia, ¿no? Ese es lo correcto que nosotros debemos estar buscando. Que nuestros hijos no se aparten del camino de Dios, de la justicia de Dios, de la dependencia a Dios. Que nuestros hijos estén midiendo su justicia no por su criterio de ellos, sino por lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Aunque a nosotros, a lo mejor, nuestra lógica nos lleve a estar en contra de la palabra del Señor. Tengamos que echar a un lado un poquito la lógica y empezarle a creer al Señor. ¿Sí? Creo que ese es nuestro trabajo como padres. Por eso es que tenemos que estar viendo, ¿sí? Analicemos cómo están nuestros hijos, qué piensan nuestros hijos, cómo andan nuestros hijos, y empecemos a llevarlos, ¿sí? A tener precisamente un ánimo, una mansedumbre, una templanza, un gozo en las cosas de Dios. No se trata de religión, se trata de hacer algo correcto para la familia, ¿sí? Porque cuando nosotros podamos llegar a nuestra casa, si somos propietarios de una empresa, te puedes imaginar que yo aprenda el modelo en mi casa y eso lo lleve yo a otro lugar. Y de repente los que están en la empresa vean un modelo de paternidad que sería importante. Porque hoy en día creo que podemos tener muchas familias disfuncionales porque hay padres que han abandonado también hogares. Hay padres que a lo mejor han hecho cosas incorrectas con los hijos. Hay padres que no han tomado su rol que debían de tomar. Y ese es trabajo de todo padre, ¿sí? Creo que no es fácil tal vez ser padre, pero sabes, cuando empezamos a tomar las cosas que Dios nos ha dejado, entonces tenemos un parámetro, una directriz y algo certero que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos para guiarlos de manera correcta.
Yo te dejo esta enseñanza breve realmente. Espero que tu ánimo primero no decaiga en las cosas con los hijos, sino poner todas las cosas delante de Dios. Que instruyamos, ¿sí?, a nuestros hijos de manera correcta. Que podamos ser esos padres que puedan estar conviviendo con los hijos, incluso ya hasta casados, y que podamos llevar una amistad ahora, no nada más de familia, sino que se vaya incluso hasta como de amigos. Que se vaya mucho más entrañable porque no tienen a alguien que los obligue a hacer algo, sino alguien que los apoya, ¿sí? Y que obviamente que los apoya a hacer cosas correctas, que los apoya también, vamos pues, en las situaciones donde a lo mejor se puedan atorar, para que puedan tomar decisiones correctas, para que puedan tomar también opciones correctas, de acuerdo también con la voluntad de Dios. Ese es nuestro trabajo, Padre. Así es de que yo te animo a que continúes, te animo a que no desistas, te animo, sí, que si tú estás pensando dejar la familia, no la dejes, por favor, sí, toma tu rol. No te puedes imaginar lo que Dios tiene preparado para ti si no lo has intentado. Y si has intentado estar a lo mejor siguiendo a Dios y has dejado a la familia, y si tienes oportunidad, restablécela. Restablece la familia, porque Dios es el que puede restablecerla. Si tú tienes la decisión de hacerlo, Dios te puede ayudar también y te puede guiar a que puedas restablecer, porque tenemos un Dios que ama a las familias y lo vemos desde el Génesis, donde lo primero que constituye sí es un hombre, pero después una mujer y después una familia. O sea, en el principio, el libro de los principios, que es el libro del Génesis, sí, tenemos que hay una familia. ¿Amén? Y somos una familia, Él es nuestro Padre. Y si tenemos duda y tenemos cosas que a lo mejor todavía no aprendemos, pidámosle al Señor sabiduría, dice en su palabra que Él no nos la va a negar. Así es de que acerquémonos confiadamente al trono de gracia, al trono de Dios, y pidamos sabiduría para poder guiar a nuestra familia. ¿Sí? Que nuestros hijos sean gente honesta, que sean gente con buenas cosas, con buenos valores, ¿sí? Con un criterio correcto en las cosas de Dios, y que se puedan precisamente a poner a favor, precisamente, válgame la redundancia, por la familia. Que puedan también estar optando por cuidar de la familia, porque es algo que Dios nos ha dejado como bendición. Y nosotros somos parte también de poder extender esta bendición a través de las familias. Así es de que no desistas, continúa en las cosas de Dios. Nos vemos en el siguiente estudio. Dios te bendice.